me dijo, Andrea, ¿y si los deportan? Y yo le dije, no, yo me voy con ellos, no me importa que ya llegamos hasta aquí, pero yo me voy a ir con ellos, yo no me voy a quedar. Yo estaba también en El Salvador, prácticamente decía yo, y venir a este país a sufrir a alguien que me venga a gritar o Aguantar humillaciones. aguantar humillaciones que nunca recibí por parte de mis padres ni de nadie de mi familia. No, duré una semana ahí, trabajé toda la semana y mi pago fue de $67, que los bajaron, ellos venían en el tren de la bestia, se paró el tren, ellos se bajaron y los estaban esperando unos narcos. A lo que ellos se bajaron y los agarraron. Empezaron a correr y ellos les decían que se pararan y ellos pues no. Como no se pararon, dice que empezaron a dispararles y a uno de su amigo le dieron y le pedía auxilio, le dio en el pie, le pedía auxilio que le ayudara, que no lo dejara perder, que él ya no podía caminar, o sea, seguía corriendo, pero pues todo inválido. El amigo dijo, o corro o me matan. Entonces prefirió, dice, él llorando porque era su amigo desde pequeño. Mucho gusto, me presento Andrea y tengo 22 años, soy de El Salvador, de la capital San Salvador. Yo no tenía planes de como de emigrar a Estados Unidos o a otro país, nunca en mi vida. Nunca pensé en emigrar porque la verdad, gracias a Dios, mi mamá era muy bendecida por los negocios que tenía con mi padrastro, pero lamentablemente ella falleció hace como 4 años, en el 2020. Falleció y pues a raíces de eso yo estuve estudiando mi carrera de veterinaria, pero ya no, mi padrastro ya no cubría ese gasto, ya no alcanzaba a pagarlo porque sucedieron unos desalojos de los negocios, entonces ya no daba como abasto a pagar mi universidad. ¿Y cuántos semestres alcanzaste a hacer? Solo uno, solo, Apenas empezaste. sí, solo apenas. Entonces yo decidí de decirle a mi papá de que ya no iba a estudiar porque yo no quería que él se metiera como a un gasto o de prestar un dinero porque yo veía él cómo se la veía, porque no, a veces no vendía ni $1, entonces no me gustaría que él iba a hacer un préstamo y iba a estar pagando y no quería eso. ¿Y de qué era el negocio que él tenía? De videojuegos. ¿De Entonces, alquiler o venta de no, videojuegos? del propio. Pero, o sea, ¿alquilaba videojuegos para que la gente llegara a jugar? ¿O vendía consolas No, de videojuegos? solo vendía y compra videojuegos y él los repara, Ah, ok. usados. Ah, ok, ya. ¿Y hace Eh, cuántos años estás en Estados Unidos? ¿O hace cuánto tiempo? Llegué aquí en el 2023, ya voy Sí, para 2 años, menos de 2 años. sí, pero en junio del 2023. Llegué aquí con la ilusión de poder mejorar mi vida poco a poco. No ha sido de lo más fácil, pero llegó el momento de que mi tía nos ofreció si queríamos emigrar. ¿Y Eh, o sea, cuéntanos cómo desde el principio? ¿Estabas en tu ciudad? Bueno, estabas estudiando. sí, estaba estudiando. Dices, ya no voy a estudiar más. Yo ¿Te le dije, pusiste a trabajar o...? sí, yo le dije a mi papá de que si podía trabajar y yo pagar mis estudios y él no me dejaba trabajar porque pues teniendo negocios, él me decía que no, que él podía cubrir todo eso, pero era mentiras. Ujú. Entonces yo siempre hablaba con una tía que es prima de mi mamá todos los días. Ellos se criaron juntos y todos los días hablaba con ella y todo y ella me ofreció de que Ella ya sí, estaba acá. sí,
Ella tiene 15 años de vivir acá. Ah, ok. Ella me ofreció si yo me quería venir para acá y pues seguir con un mejor plan de vida acá. Ujú. Pues yo le dije que sí y entonces empezaron mis primas, las hijas de ella, como a hacer dinero para mandarme a traer. Ujú. Pero al final y al cabo, yo les comenté a mis hermanos y mis hermanos ya se querían venir también conmigo. No se querían quedar allá, porque también ellos estaban como mal y no se querían quedar allá y también no me querían dejar sola porque nunca no, en la vida nos hemos separado. Entonces yo le comenté a mi tía y mi tía pues aceptó. Nosotros decidimos salir en enero del 2023. Solo salí mi hermano, el mayor, que se llama William, y yo y otro amigo. Y mi otro hermano, el de en medio, no se quiso venir por problemas de trabajo y porque, no sé, no se quería venir. Ujú. La cosa es que nosotros salimos, reunimos un poquito de dinero para traer y ya agarramos un boleto de Guatemala a llegar a frontera de México. A llegar a frontera de México, pues nosotros sentíamos una sensación bien fea porque nosotros nunca habíamos salido del país. Traíamos ese miedo de que cada parada que nos hacían migración, nosotros teníamos miedo de que podrían ser, no sé, narcos o pandilleros o gente mala que nos podrían hacer daño. Ujú. O separarme de mi hermano. Yo tenía miedo de eso. Pero gracias a Dios no pasó a más. Nosotros pagamos un dinero para que nos cruzaran una balsa que es como un río Ujú. para pasarnos de Guatemala a México, perdón. Ya estando en México, pues nosotros teníamos una tía ahí que ella acababa de llegar, por lo mismo de que ella iba huyendo de El Salvador y Espera, también buscando el sueño. devolviéndonos un poquito en el tiempo. O sea, se habla mucho de la violencia en Ecuador, en Salvador y todo eso. ¿A ustedes les tocó el tema de la violencia o ustedes vivían en una zona que no afectaba tanto? No, en todo El Salvador afectaba todo O el sea, no hay un país. sitio donde uno pueda vivir bien. No. Sí vivimos muchas historias muy feas y que no se le desea a nadie. Y pues gracias a Dios, mm, por parte de nosotros casi no sufrimos así como tanto como otras gentes que nosotros veíamos, vecinos que sufrían o que le mataban a sus seres queridos. Eh, sí nos pasó por unos tíos que nos mataron, pero fue muy, muy feo, la verdad. Ya fue hace muchos años, hace como 10 años. Ok, pero entonces hay, o sea, como en todo El Salvador, Todo El no, o Salvador, prácticamente no hay familia que no haya sufrido por sea, no se parte salva del... uno en ningún sitio. O sea, digamos, No, hablo yo de Colombia. En Colombia hay mucha violencia, guerrilla, no sé qué, pero está en ciertas zonas. Y uno como no, en el centro y las ciudades grandes uno vive bien, o sea, no afecta. no. Uno se podía meter a una colonia y pues usted se podía meter a cualquier colonia que usted quería, pero nada más ya no podía salir. Ok. O sea, se podía meter, pero ya salir ya no podía. Y si salía era muerto. Con el simple hecho de ser de un área que no es, que son contrarios. Ujú. Entonces ellos se enfocaban mucho en que esas personas no se podían meter en otras comunidades. O sea, no era Como necesariamente de que la gente fuera algo o de esas pandillas, si no son estaba en la grupos zona. criminales En Colombia se llaman fronteras invisibles. o ahí Entonces es son, como este de aquí para allá es zona de alguien y de aquí para allá es zona de alguien. Si usted atraviesa acá, así sea para ir a coger un bus, ya está en problemas. ujú. Eso pasaba muchos problemas por donde nosotros vivíamos, Ujú. porque donde nosotros vivíamos no llegaban los autobuses. Nosotros teníamos que agarrar siempre buscando como la carretera o
cruzándose otras colonias para poder alcanzar el transporte colectivo. Ya. Pero era mucho problema porque ellos se fijaban quiénes pasaban por esas colonias y ya ellos pensaban de que la gente pasaba por ahí para agarrar información a ellos Ok. y ir a contarlas a Y otros lados. cuando tú estabas allá, ya estaba Bukele. Sí, ¿Sí te alcanzó a pero tocar? yo estuve ahí desde que él empezó a ser alcalde Ujú. de San Salvador. Él era alcalde y todo, y ya que él ya se hizo presidente. Pero ¿Se sintió el prácticamente, cambio? sí, mucho, Sí. mucho. Pero ahora ya se están viendo otra vez. Solo que todo ese sistema de la política siempre van a hablar en bien de ellos mismos. Sí, Nunca van a contar la verdad, pero sí, claramente. sí siempre se ven como homicidios, siempre. Solo que no los sacan a luz Ujú. ni nada de eso. Ya los tapan mejor. Sí, Sí, eso suele pasar. Bueno, y entonces, bueno, pero en parte también por eso saliste sí, porque del país. bueno, nosotros, mi mamá, mi papá sufrieron mucho de amenazas a muerte Ujú. varias veces, ¿Los extorsionaban sí, o algo así? por los negocios, Claro, pero gracias a Dios nunca nos llegaron a hacer nada. sí, Amenazaban a muerte como amenazándonos a nosotros, a mi mamá, diciéndole que nos iban a secuestrar o cosas así sí. para que les dieran dinero a ellos. Pero pues gracias a Dios nunca se pasó a más a eso. Y mi mamá tuvo una muerte natural, Ujú. no fue que ellos le quitaron la vida y eso ¿Qué edad tenía tu mamá? tenía 47, Súper joven. muy joven. Dios sabe cómo lleva la vida de cada quien. Sí, muy joven. Eh, bueno, a raíz de todo eso, yo decidí salir de mi país ¿Y le porque yo dijiste a tu quería, papá qué te dijo? pues me dijo que le diera para adelante, Sí. que él ya iba para viejito, él ya iba ya para la final y que él no me iba a detener porque él sabía de que era mi futuro, no el futuro de él. Ok. Entonces nos dijo de que Sí te siguiéramos apoyó. adelante y que ¿Y él nos sigue allá? superaron. Sí, Ok. sí, está bien, gracias a Dios. Nosotros salimos, llegamos a Ciudad a México, a Ujú. Tapachula. Mi tía nos recibió. A la semana de yo llegar ahí, empecé a trabajar en una tortillería. Yo tenía mucho miedo. Nunca en mi vida había trabajado así que alguien me mandara, o sea, un trabajo normal. Ujú. Nunca. Siempre trabajaba con mi mamá, pero pues era negocio propio de ella. Entonces, yo a eso siempre le tuve miedo de que alguien más me mandara o que alguien me humillara por no Ujú. hacer las cosas bien. Pero gracias a Dios, las señoras que estaban en la tortillería me trataron muy bien, me enseñaron bien las cosas. Sufría porque nunca había salido de mi país, yo lloraba todos los días por mi papá, porque a pesar de la muerte de mi mamá, la pérdida de ella, era como me quitaron a mi mamá y ahora no tengo a mi papá, no puedo ver a mi demás familia o no tengo la vida de antes, Sí, o sea que de un día a otro mi vida cambió al 100%. claro. De ser una niña muy cuidada a trabajar yo sola, a vérmela por mí sola, trabajar. Si no trabajaba, no comía. Entonces, por algo que antes no me preocupaba por ¿Y eso. ahí seguían juntos con tu hermano y el amigo? Sí. O sea, Ellos, seguían los tres juntos. sí. Está bien. Ellos salían a buscar trabajo alrededor del centro de Tapachula, ahí mismo donde nosotros vivíamos, y a ellos no les daban trabajo. La gente mexicana de ahí los trataban mal, o sea, los veían mal, los veían de menos. Mi hermanito por tener sobrepeso, lo veían como que no, él no iba a poder y por ser de otro país tampoco.
no les daban, denigraban muchísimo. Y entonces, ¿y qué tan fácil fue como conseguir dónde vivir y eso? ¿O conocían a alguien ahí o llegaron? Sí, llegamos con donde una tía, que ella ya estaba ahí, Ah, ok, y llegaron ahí todos sí, donde... ella Ah, nos ayudó donde vivir y todo. Que incluso ella también nos ayudó como a buscar trabajo ahí mismo en la tortillería. ujú, Ella trabajaba en un restaurante ahí en México, que es muy bueno, se llama El Navegante. ujú. Eh, yo siempre hablaba con mi hermano, el que se había quedado en México, en El Salvador, perdón, siempre hablaba con él y me hacía falta. Y, o sea, eran días, semanas que no lo veía a él, pero nunca me había separado tanto tiempo y pues me hacía falta. Sí, Y mi hermano también lloraba por nosotros todos los días. Al final decidió alcanzarnos, él se vino él solo y él traía mucho miedo también. Lloraba porque tenía miedo de que le pasara algo en el camino o, y que ya no nos iba a volver a ver. pero ¿qué era lo que más le tenía miedo a la policía? O sea, ¿a la ley No, o a la, o no a a los los narcos o a los narcos? pandilleros. A los policías no tanto, pero sí Ok. hay. ¿Se corre el riesgo de que los coja la policía y los devuelva o no? No tanto nosotros, no teníamos tanto miedo en eso porque la verdad que nosotros tenemos como libre el Como un paso a paso. Guatemala, Ah, ok, entonces casi no teníamos miedo a eso. ya. Y ya gracias a Dios llegó él y yo al día siguiente que él llegó, fui con él a buscar trabajo. Lo llevé al restaurante donde trabajaba mi tía, le dieron trabajo de una Ujú. vez, se quedó trabajando y ya empezó a trabajar. Yo trabajaba en la tortillería y a los otros dos, que es mi hermano y el otro muchacho, como también se había criado con nosotros, entonces ellos se quedaban en la casa haciendo limpieza o lavando los trastes y así. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 meses. Ush, harto. Sí. ¿Ya estaban aquí esperando a recoger más plática o...? Estábamos esperando básicamente un permiso de poder pasar libremente todo México porque teníamos miedo de que subir mucho y de que llegar a Monterrey nos regresaran otra vez o nos deportaran hasta El Salvador. De subir todo eso, pues teníamos miedo. ¿Y quién les da ese permiso? El gobierno. Ok. Nosotros empezamos a hacer, porque mi tía nos dijo cómo hacer más o menos la que vivía ahí, porque ella tenía su CUR, es una CUR, Ujú. como una credencial, y que a ella le permitía andar como libremente en México, Todo el territorio. sí, y tenía la opción de, de un transporte de ahí ¿cómo? De Tapachula Ujú. hasta Monterrey y les daban como gratis el viaje y todo. Entonces nosotros estábamos esperando eso y nos tardamos mucho porque empezaron las vacaciones, que dejaban de trabajar los ministerios, entonces no podíamos como salir más antes Sí, y ok. todo eso nos iba retrasando los días para la credencial. Sí. Pero gracias a Dios nos salió, pero solo nos duraba un año. Teníamos que esperarnos un mes más para que nos dieran permanente, pero nosotros ya no aguantábamos estar en México, ahí en Tapachula. Nosotros, cuando nos salió la credencial, empezamos a empacatar todas las maletas y todo, y compramos los boletos del autobús para salir a un pueblo que se llama San Pedro Tanamatepec. Ahí tenemos una tía que vive, ella se crió ahí en México Ujú. desde los 18 años y ella nos quería conocer. Llegamos ahí y mi tía nos empezó a recibir bien y todo. Ella nos dijo que si nosotros queríamos seguir o esperarnos ahí a trabajar más, pero la verdad que ya estábamos muy desesperados, ya no queríamos estar en México porque sufríamos mucho, queríamos comprarnos nuestras cosas y a veces no comíamos y así.
Y pues mi tía nos dijo que no nos iba a detener y que ella nos iba a ayudar. Sí. Nos compró los boletos para de ahí de San Pedro a Ciudad de México. Ujú. Llegamos a Ciudad de México, luego yendo en el bus nos detuvo migración. Cuando se subieron, se subieron unos hombres todos de negro, con sus armas y con sus gorros navarones. No tenían donde decía que era migración ni nada de eso, no tenían nada. Sí. Solo andaban con eso y unas lámparas moradas. Y empezaron a preguntarnos a todos de que de dónde veníamos, que para dónde íbamos, de dónde éramos y todo. Y mi hermano, el que se había quedado en El Salvador, él iba a un lado mío, yo iba del lado de la ventana. Y me recuerdo que llegó un hombre y le preguntó a él que de dónde era, no, que de dónde venía. Mi hermano le dijo que venía de San Pedro, Tanamatepec, y le dijo que para dónde iba, y le dijo que iba para Ciudad de México. Entonces vino y le pidió un ID, le pidió el permiso. Mi hermano le dio el permiso que nos dieron en Tapachula. Ujú. Y él dijo de que eso era falso. Mi hermano le dijo que no, que eso no era falso, que eso era de verdad, que eso no era falso. Y le dijo no, que era falso y que no, que eso no era permitido y que lo iba a bajar. Mi hermano no se dejó, él es muy rudo. Entonces estaba otra muchacha, una mujer, y se levantó mi hermano y le dijo que ella andaba la lámpara morada y le dijo que si se lo podía revisar por favor y que corroborara que eso no era falso, que eso era el original. Ujú. Entonces la muchacha le dijo que sí, que era original y que no había ningún problema, que podía seguir andando. A lo que ella le dijo eso, mi hermano le agarró rápido la credencial y se sentó. Porque cuando ellos se quedan con mucho tiempo, ellos por maldad le hacen que se la agarran y se las quiebran. Ujú. A ellos no les importa eso. Se las quiebran y ahí ya no pueden hacer nada, porque eso ya no es válido. Sí. Entonces mi hermano pues se la quitó rápido, se sentó y pues nada. A mí me dio mucho coraje porque él estaba gritando mucho y me le quedé viendo enojada. Y me dijo, ¿qué? ¿Por qué me ves así? ¿Quieres que te baje y que los regrese? Y pues yo solo me le quedé viendo y volteé a ver para la ventana. Me dio mucho miedo después. Claro. Ya no dije nada. Y ya después cuando ellos ya se bajaron, nos dimos cuenta y nosotros le contamos a mi tía y nos dimos cuenta que ellos no eran nada de inmigración, sino que eran unos narcos. Y pues gracias a Dios no pasó a más. Y me dice mi hermano que no volviera a hacer eso y de que no lo viera mal porque quienes corríamos riesgo en sí éramos nosotros. Claro. Y que no me tenía que poner en ese tema porque si no nos iba a ir mal en el tema camino que nos faltaba. Claro. Pues gracias a Dios llegamos a Ciudad de México. Al llegar a Ciudad de México, nosotros se ponían unos hombres ahí como a ver quiénes venían emigrando para secuestrarlos. Y nosotros teníamos amigos que íbamos conociendo y les íbamos pidiendo los contactos y todo, y ellos nos decían que tuviéramos cuidado, que ellos siempre estaban en las terminales secuestrando a la gente, que les decían, no, que yo les voy a ayudar y que no sé, que sigan y así se los secuestraban. Entonces nosotros no nos confiamos y pues nos desaparecimos rápido de ahí de la terminal, nos salimos, cogimos un taxi y nos fuimos para el aeropuerto. Ujú. Estando en el aeropuerto ya nos sentíamos un poco seguros, pero no tanto porque también ahí se pasan muchas cosas. Y ya llegamos ahí, nosotros le escribimos a mi tía, a la que está en Estados Unidos, le dijimos de que ya estábamos ahí y ella nos dijo de que si podíamos ir a preguntar cuánto costaban los boletos hasta Tijuana. Nos íbamos a ir a Tijuana porque en Reynosa estaban secuestrando mucho. Y nosotros lo confirmamos con unos amigos que los habíamos encontrado, que ellos también tenían negocios en el centro de San Salvador.
y pues ya no habíamos tenido contacto con ellas porque a ellos sí los secuestraron de ahí. Y uno se logró escapar y él nos contó. Entonces nosotros ya no queríamos ir por allá porque teníamos miedo. Y mucho menos nos queríamos ir en bus por lo que nos acababa de pasar y porque nos daba miedo a que nos secuestraran. Y nosotros le dijimos a mi tía de que si nos podía mandar en avión y así. Entonces ya luego ella nos dijo de que fuéramos a preguntar que cuánto costaba. Nosotros fuimos, nos dijeron los precios, ya nosotros le mandamos a ella y nos dijo que nos esperáramos, que ella todavía no tenía el dinero. Nosotros teníamos ahí como un día sin comer, eh, no teníamos nada, estábamos desesperados porque no nos habíamos bañado, dormimos ahí en el aeropuerto. Al día siguiente también estábamos ahí, mi tía nos mandó dinero para que comiéramos y pues a lo que mi hermano se fue para el baño con el otro amigo que veníamos, mi hermano entró al baño y se encontró 3,000 pesos. Entonces mi hermano se puso bien feliz porque no traíamos nada, ya todo lo que traíamos lo habíamos gastado y no queríamos gastar los 1,000 que andábamos por cualquier cosa o se nos presentaba algo. Ujú. Y pues mi hermano le contó a mi otro hermano, el mayor, y ya pues nos dijo de que si mejor fuéramos a alquilar un hotel para dormir ahí porque no sabíamos cuánto más nos íbamos a tardar. ¿Cuántos son 3,000 pesos? Son como 50 dólares son 1,000 pesos. Son como Son 150 como dólares. 150. Ah, sí, está bien. Entonces, Bastante pero dinero. allá es mucho dinero. Con 3,000 pesos hace mucho dinero. Sí, ok. Se compra muchas cosas. Entonces fue súper de buenas. Sí, nosotros bien alegres, pues, porque eso era un sueldo de alguien, prácticamente allá en México. Mal por ese Y alguien, pero muy bien por ustedes. sí, ya luego nos fuimos, no nos alejamos mucho de ahí Sí, a buscar hotel, pero nos regresamos porque también nos daba miedo. A lo que el amigo que andaba con nosotros, él tenía un amigo que era del Salvador, que es del Salvador, y él ya tenía mucho tiempo de estar ahí, en México. Y él escribió que sí, que él estaba en México, que si le podía ayudar y todo. Entonces él le dijo que sí, que llegáramos y él nos iba a dar donde dormir, aunque sea un día, y pues nosotros aceptamos. Agarramos un taxi que por cierto nos estafó, nos cobró como 500 pesos y no era mucha la distancia, era como a media hora ujú, o menos, 20 minutos, pero nos cobraron 500 pesos, que eran como 25 dólares. ok. Entonces ya luego nos subimos, al llegar ahí nosotros sentíamos unas brivadas bien feas, teníamos miedo. Nunca ese miedo nunca se va, siempre está ahí. A lo que llegamos, él caminaba como raro. Yo creo que él era algo en El Salvador o no sé si miento, pero él tenía la casa toda cubierta de Santa Muerte, un altar, tenía como 3 altares y todo. Y pues nosotros no somos tan creyentes a eso, sino que creyente a Dios. Y nosotros orábamos mucho y nos dio mucho miedo y esa vibra no nos gustaba. Ujú, Yo le dije a mis hermanos que por favor no fuéramos, que no, para otra vez para el aeropuerto y que no aceptáramos eso, ujú. que no fuéramos. No, pues mis hermanos tampoco no se sentían a gusto y recién él nos empezó a contar de que al vecino lo habían ido a atacar a balazos, no tenía mucho, como una semana. Ujú. Entonces cuando ya nos dijo eso, ya nos empezó a agarrar miedo y no. Em, Volvimos a agarrar otro taxi y le dimos las gracias. Nos fuimos otra vez para el aeropuerto, dormimos ahí. Ya de ahí, al día siguiente, pues ya mi hermano pues ya dijo, no, vamos a buscar un hotel.
nos fuimos a buscar el hotel, lo encontramos. Y también era como un callejón y muy solo y todo. Y nosotros caminando como uno atrás de otro. Nada que así en fila ni en grupo, sino que uno atrás de otro por cualquier cosa. Y viendo por todos lados. O sea, todo el tiempo estaban asustados. Sí. ¿En qué momento pasa algo? Porque, o sea, nunca habíamos salido del país y traíamos esa cosa, ese miedo. Como el chip Sí. de que en cualquier momento va a pasar algo. Y ya luego pues llegamos, dormimos y ya nos levantamos. Mi tía nos empezó a escribir de que ya tenía el dinero para los boletos, que buscáramos un Oxxo cerca de donde estábamos para recibir el dinero. Ella lo envió, nosotros lo fuimos a comprar y ya teníamos ya nos dieron los boletos y todo y ya teníamos la hora y ya para abordarlo. Sí. Ya estábamos en sala para abordarlo y como nunca en la vida de nosotros, nunca habíamos viajado en avión y sentíamos ya esa alegría como de que nos íbamos a subir a un avión y todo. Pues gracias a Dios nos subimos, todo salió bien y ya estando en Tijuana, mi hermano, un hermanastro que es el hijo de mi padrastro, él también estaba esperando como la cita de la CP1 para poder entrar a Estados Unidos. Y él ya tenía mucho de estarlo intentando, pero no le salía la cita. Tenía como un año más o menos o más esperando la cita y no le salía. A lo que nosotros llegamos, él nos fue a recibir al aeropuerto porque también mi hermano nos dijo que de ahí estaban secuestrando y él nos fue a traer. Igual los taxis, ellos como que tienen todo eso administrado, no sé, todo controlado para poder y saber quiénes son los que andan de viaje o quiénes son inmigrantes y así para poderlos secuestrar. Sí. Mi hermano nos pidió un Uber y ya llegamos a la casa de ellos y estuvimos ahí. Pero ustedes ya se conocían, o sea, ya Sí, habían convivido juntos y todo. él nos habíamos criado como unos cuantos años juntos y todo, desde pequeños. Y sí, ya. Él ya tiene su hogar y todo, su esposa, sus hijos, pero estaba esperando eso también de pasar, porque también venía huyendo de El Salvador, porque a él también lo quisieron matar. Estuvo a punto, pero gracias a Dios él les logró escapar a los malandros, a los pandilleros. Y él decidió emigrar mejor con sus hijos y su esposa a México. Vivió como 3 años en México. De ahí se regresó a El Salvador a visitar a la mamá 1 año y ya después se devolvió otra vez a México a seguir viviendo. Y ya pues decidió subir más y para emigrar a Estados Unidos. Logró llegar a Tijuana y ahí estaba ya esperando la cita. Mi hermano mayor, él se encargaba siempre de todos los papeleos porque donde es mi hermano el menor, o sea, el de en medio y yo, somos muy algo tarados para hacer esas cosas. Y ya mi hermano se encargó de hacer la cita de la CP1, nos tomó todo, los datos, el muchacho también que venía con nosotros entró a la aplicación, le tomamos la foto y a mi hermano hizo el correo y lo envió. A la semana nosotros de estar ahí, como a los 15 días más o menos, nos cayó la notificación que lo habían aceptado. La CP1, que ya teníamos la cita para entrar. Y nosotros empezamos pues bien alegres de que ya teníamos eso. Le contamos a mi hermano pues, y mi hermano le dio un poquito, o sea, él se alegró, pero le dio como tristeza porque él tenía como 1 año de estar esperando la cita y a él no le salía. No le salía para nada. Mi cuñada, ella había hecho 2 perfiles porque ellos tienen 4 hijos. Había hecho un perfil, uno ella con 2 niños y el otro perfil era mi hermanastro con sus otros 2 hijos. Y él le dijo a ella que le borrara ese perfil, pero ella no lo borró, siguió intentando.
ese mismo día en la noche que nos cayó a nosotros la cita, mi cuñada lo empezó a probar y le cayó a ella también la cita. Solo el de 3. Ujú. Y los otros 3, pues, era mi hermano y no le iba a caer. Y también mi cuñada empezó a temblar como de miedo y de alegría. De miedo porque mi hermano ya le había dicho de que borrara eso y ella no lo borró. Y pues se iban a pelear. Y de alegría porque ya le había salido, Sí, por lo pues, de menos tenía esperar una cita. tanto tiempo y ya le había salido la cita. Pues ya de ahí, pues nosotros le contamos a mi hermano para que no se enojara con ella. Pues siempre se enojó con ella porque pues, el perfil lo tenía ella. Ujú. Al final mi hermano le dijo que no, que pues estaba bien, que eso es lo que quería ella, como irse ella sola para Estados Unidos y dejarlo a él solo. Y pues ahí se empezaron a pelear. Ya luego de eso se tranquilizó y mi hermano mayor le ayudó a mi hermano a hacer otro correo con ya todo bien hecho y todo. Y le tomó la foto a él, a los niños y ya le empezó, mandó el correo. Ujú. Y a los 3 días de crear el correo le cayó la cita a él. Entonces era que estaban haciendo algo mal. Sí. Algo estaban Eso haciendo mal. tienen que hacer muy bien las cosas porque igual teníamos amigos que estaban en Reynosa, en otras fronteras, y estaban intentando y no les caían. Es porque no hacen muy bien los correos Sí, o algo, algo algo así. les fallaba. Ujú. Pero gracias Y, a Dios les salió a ellos, y para dentro de cuánto, o sea, cuánto tiempo tenían la cita. como para 15 días. Ah, ok, estaba bien. Nosotros ya estábamos contando los días, menos uno, y Sí. así, poco a poco. Y ya se nos dio y nos fuimos. Nosotros nos hicimos amigos de un señor que tenía el carro ahí. Nosotros les pagamos el viaje al señor para que nos fuera a dejar ahí donde era que nos teníamos que entregar. ¿Cómo es Eh, eso del CBP One? O sea, les dan una cita. sí, ¿Les tiene que llegar a dónde? no, en el correo. O sea, el correo ahí Sí, cae o sea, te la devuelven el cita y correo, te dicen todo. como preséntese esta fecha, ¿a dónde? ¿En migración? Sí, ¿O ahí en el no, punto ahí digamos, dice, donde cruzan o cómo es? ahí dice dónde uno se tiene que presentar. Nosotros pensamos que nosotros nos teníamos que entregar por donde, por donde está el puente donde pasan todos los Ujú. mexicanos Eso y es lo que todo, yo quiero saber, pero no. ¿no? Nosotros nos metieron por otra parte y que está muy lejos de ahí, de donde ellos, y era por otra casilla, era muy diferente. Ok. Era como ya cuando ya los mexicanos ya vienen, ya la gente ya viene de regreso entrando a México, Ujú. por ese lado más o menos. Ok. Y ya nosotros presentamos las cosas, le enseñamos cada uno su rostro y todo, la cita, ya nos iban entrando y nos iban dando indicaciones. Éramos mucha gente había ahí Sí. para el mismo día. Y nos empezaron a caminar, nos dijeron de que apagáramos los teléfonos, que no podíamos grabar, no podíamos salirnos de la línea, que si queríamos ir al baño podíamos ir en un cierto tiempo, ellos nos dijeron cuándo y ya de ahí ya no podíamos ir. Ya nos pasaron, íbamos caminando, cruzándonos puros puentes y como por todas las oficinas y puentes así de ahí mismo y ya llegamos como a la migración de Estados Unidos. Migración de México nos dijo de que si llevábamos armas o llevábamos cigarros o encendedores, que los tiráramos porque ya estábamos en un país que era muy, muy estricto y de que eso no era permitido entrar, Sí. porque eso era un delito. Que si queríamos comprar, pues ya podíamos comprar encendedores ya estando en el país. Sí. Pues todos los votaron y empezamos a entrar y ya estaban todos ¿A qué hora será tu cita? Bueno, la cita de ustedes. a las 8 de la mañana. ¿Y a qué horas empiezan como
digamos, a entrar? Como a las 10. O sea, 2 horas Esperamos ahí mucho. de proceso. Ok. Bueno, y ya pasan y Sí. ¿qué sigue? Ya entrando ahí, nos metieron como a un cuarto muy frío, muy frío. Nos dijeron que dejáramos las maletas afuera y nos empezaron a meter a nosotros. Y dejamos los teléfonos ahí. Ya nos empezaron a meter a una sala donde había muchas sillas y había muchas casillas y sillas como para dar la información a los de migración, para irlos llamando uno por uno. Y ahí nos encontramos a muchas personas y les empezamos a preguntar de que cómo habían sido su travesía en todo el camino y todo, y la mayoría sufrió muchísimo. Gracias a Dios nosotros casi no sufrimos, pero sí se siente muy feo y una angustia y agonía y miedo, Sí, el miedo todo que el eso tiempo. nunca se le desea a nadie, ese miedo. Pero mucha gente de ahí sufrió muchísimo. ¿Y ahí qué les preguntan? Nos preguntaron los datos, o sea, que el por qué queríamos el asilo, porque es un asilo, por qué queríamos el asilo, por qué no queríamos regresar ya al país, de que cuántos años teníamos, que quiénes eran nuestros papás, todos los datos, ya los empezamos a dar. Tardaron mucho, duramos 2 días ahí adentro y ahí nos dieron comida y todo, pero se sentía un frío que teniendo muchos suéteres aún así sentíamos el frío. El aire Pero ahí estaba, sí podían tener su ropa y eso. sí, gracias a Dios, pues ya pasando ahí no nos botaron ninguna ropa, nos dejaron pasar con las maletas y todo. Sí, es que eso es lo que yo he Sí. escuchado, que les botan todo y los dejan ahí y no pueden tener ni suéter ni nada. Eso es cuando ya se entregan a las fronteras, Sí, eso es lo cuando que yo he escuchado. se cruzan a los ríos hacia pero ahí Ya. no nos botaron nada. Bueno. Nos, saliendo de ahí, ya nos estaba esperando un autobús para llevarnos a un hotel a California. O sea, ahí ya estábamos en California. Nos llevaron a un hotel, Y ahí durante esos 2 días, ¿qué pasaba? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacían? nada, solo dormir y esperar a que nos llamaran. Y ¿Tenían camas y cosas sí, así? todo era un salón y había mucho security y todo. Y mucha gente con sus niños esperando también a que ya nos llevaran al hotel. Pero ahí no hacían nada. No, ahí solo estábamos esperando a que llenaran los datos de nosotros y Pero, ya, pues, digamos, tenían televisión, no, no nada, sé, nada. solo Estaban como... hablando entre uno y estando, no podíamos hacer ni ruido, teníamos que estar callados y sentados ¿Y y como cuántas personas habían con ustedes? como 50 o más, Todos en un mismo salón. sí, Ok, era grande, pero sí eran muchos ya, ok. y ya teníamos que esperar a que cada uno les tomaran las huellas, porque también le toman huellas, toman fotos y todo al entrar ahí. Ya, Y le toman como su historia de lo que vivió en su país y del por qué quiere entrar a Estados Unidos. ya. Y ya nos tomaron todos los datos, nosotros dijimos el por qué y ya nos dijeron que nos fuéramos a sentar. Esperamos todo ese tiempo, ya de ahí nos llamaron que ya habían llegado los autobuses. Al salir, llamaron a mis dos hermanos y yo me empecé a asustar porque yo dije, ¿qué pasó? Ya los deportaron. Sí. Y pues el otro amigo que venía con nosotros también se asustó y él empezó a llorar y me dijo, Andrea, ¿y si los deportan? Y yo le dije, no, yo me voy con ellos, no me importa que ya llegamos hasta aquí, pero yo me voy a ir con ellos, yo no me voy a quedar. Sí. Y pues duraron como media hora ahí y no nos daban información de nada y no podíamos preguntar porque todos hablaban en inglés. Sí. Y yo sé un poquito, pero no me sé defender tanto y no podía hacer la pregunta ni nada. Pero al final
Los vi saliendo otra vez por otra puerta y era que había un problema con los datos de ellos, del nombre y así. Ujú. Y ya pues ya todo estaba bien, ya solo los estaban esperando a ellos para irnos para el autobús. Nos subieron, nos dieron el número de asiento a cada uno, nos llevaron para el hotel. Estando en el hotel nos dieron la llave y todo donde íbamos a ir. Al hotel nos llevaron al cuarto, eran 2 camas y pues ponían a cada uno con su familia, no Ujú. los ponían separados, sino que cada quien con su familia. Nos dijeron que teníamos 3 días para estar en el hotel y que cuando al nomás tuviéramos el transporte o el boleto de las personas que tuviéramos que nos iba a recibir, que bajáramos a administración y que dijéramos. Pues le dijimos a mi tía que ya estábamos ahí y que le dijimos que teníamos 3 días. Y como mi tía estaba en Houston. Ujú. Y mi tía recién nos había dado el dinero para los boletos de Ciudad de México a Tijuana. Y entonces mi tía nos dijo de que no tenía el dinero. Claro. Pero espera, Y una pregunta. Cuando los llaman ahí, les dicen como, o sea, como, bueno, ¿pueden entrar? O sea, ¿han sido admitidos? O él algo así, o ustedes se van y no saben qué va a pasar. solo nos dicen que O ya sea, está súbanse al bus, pero no les sí, dicen para dónde van. no, Cabe la posibilidad que sea para devolverlos. sí, no nos dice nada, o sea, es como, no, o sea, no nos dicen ya aceptaron, ya van para adentro, no, Solo no nos súbanse dicen. y nos vamos. No saben para dónde. No. Y ya pues nos dimos cuenta que ya habíamos sido aceptados y de que ya íbamos para adentro. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando empezamos a ver los letreros que decían bienvenidos a California y así, Ah, ok. y nos dimos cuenta que no íbamos Ya no otra iban para el vez otro para lado. México. Sí, y pues gracias a Dios llegamos ahí, los del hotel nos dieron comida también, Ujú. nos bañamos y como siempre el problema de cada uno que siempre que llega aquí, él es el encender la ducha. Y Ah, yo sí. no sabía cómo prenderla ni nada de eso. Y me tuve que estar bañando a puros guacalitos con mis manos. Pero todo eso fue una bonita experiencia, pero cosa que no volviera a repetir, porque se sufre Sí. mucho, muchísimo. Y luego de eso mi tía juntó el dinero, nos compró los boletos a los Dentro tres de los días. 3 días. Sí, Sí. nos compró los boletos. Y ya nosotros fuimos a informar de que ya los teníamos. Los de ahí mismo nos llevaron al aeropuerto, Ujú. ya un bus también. Unos iban para diferentes aeropuertos, porque unos iban para Nueva York, diferentes estados. Sí. Nos fueron a dejar, otros iban en autobús y otros que los iban a recoger ahí mismo. Y ya nos fueron a dejar al aeropuerto. Ellos mismos nos ayudaron a descargar el ticket y Ujú. todo, o sea, desde el teléfono, Imprimirlos. Sí. sí. Ah, Ellos ok. le ayudan a todo a uno, eh, llevan su gente que puede hablar español e inglés y nos dicen de qué tenemos que hacer, no, qué es lo que está prohibido pasar por las máquinas del aeropuerto y Sí, sí, todo. sí. Ya ellos nos ayudaron, nos pasaron por las máquinas, de ahí nos fueron a dejar a la sala para ya abordar, porque tampoco no sabíamos nada de eso, todo estaba en inglés y no sabíamos. Sí. Y igual nos podíamos perder y ya nos dejaron ahí. Ellos nos dejaron, hasta que nos subimos de ahí al avión, ellos se fueron. Ah, sí. Sí. O sea, ellos están ahí como escoltándonos como para que no nos fuéramos para otros lados, sino que llegar ahí. Tienen que subirse al avión. Sí. Llegamos perdón, a Houston y ya mi tía nos estaba esperando ahí. Ya, ya respirar. Sí. Nosotros teníamos un frío cuando veníamos en el avión, llegamos al aeropuerto, mucho frío, mucho frío. Al salir de ahí, del aeropuerto, nos fuimos para el parqueadero del aeropuerto. Al salir de ahí,
sentí un gran calor, como la calefacción, pero muy caliente. Y yo le dije a mi tía que estaban poniendo muy fuerte la calefacción, de que por qué la ponían así, le digo que está haciendo mucho frío. Y me dice, no, hija, aquí es ya el clima de aquí, que eso es lo caliente del país, o sea, el O sea, clima dentro estaba normal. frío por el, por Ajá, el, por por el aire la calefacción. acondicionado. Y pues me sorprendí mucho porque nunca había sentido ese calor. Tanto calor. Sí. En Houston. Sí. En Dicen que en Houston es Tapachula bien caliente. se sentía el calor, pero ahí era como estar en el infierno, Sí, dicen que Houston es bien muy, caliente. muy Bueno, estoy en fuerte. Houston, pero no recuerdo que fuera tan caliente. Sí. Y ¿Y pues en Houston qué se ponen a hacer? estando en Houston, mi tía tiene su apartamento ahí, pero también tiene a sus hijos aquí en Dallas. Ujú. Entonces a ella le gusta mucho Houston. Entonces va una semana a Houston, una semana aquí a ver a sus hijos. Ella no trabaja, sus hijos la mantienen, o Ya. sea, le dan. Y ya mi tía nos dijo de que nos íbamos a venir al día siguiente, nos íbamos a venir para Dallas, donde mi primo, porque él vivía él solo en su apartamento y que nos íbamos a quedar con él. Sí. Y porque como ellas no pasaban en Houston, entonces mejor se venían aquí a Dallas con mi primo, que él tenía su trabajo estable y pues podía hablar con su jefe para que le diera trabajo a mis hermanos. Ujú. Logró darle trabajo a mi hermano de en medio. A mi otro hermano él no, ya no alcanzó porque ya había muchos trabajadores ahí. Sí. Entonces mi hermano empezó a trabajar eh, con mis primos y a mi otro hermano empezó a buscar trabajo. Y mi tía a mí me llevaba para Houston una semana y una semana para acá. O sea, también buscando trabajo, pero en todo eso no encontraba tampoco trabajo porque acabábamos de recién llegar y no encontrábamos. Y como el esposo de mi prima, el hijo de la hija de ella, es contratista, Ujú. él nos dio trabajo al muchacho que venía con nosotros y a mí. Y a mi otro hermano no le dio porque tiene mucho sobrepeso y el calor que estaba aquí era insoportable. Entonces se podía, Desmayar o algo así. entonces ellos le tenían mucho miedo por eso y pues prefirieron buscar más trabajo o estar en la casa a que esperar a que saliera algún trabajo para Sí. él. Nosotros empezamos a trabajar allá de andar haciendo limpieza de madera, o sea, recoger la madera y pues tirarlos a los dumpers y todo eso. Ok. Duramos ahí como un mes, creo más o menos. En eso que tuvimos, como siempre, los problemas de familia y todo, yo dejé de ir ahí a ese trabajo. El muchacho que se vino con nosotros también tuvo problemas con mi tía, mi prima. Él decidió irse por su cuenta propia. ¿Para dónde? No sé. Nunca supe y pues hasta el día de hoy no lo sé. Él se fue y dijo de que él no iba a estar aguantando a gente que no era ni arte ni parte de él, o sea, que no era familia de él, Sí. que se iba a ir. Se fue y nosotros nos quedamos ahí. Yo empecé a buscar trabajo, ¿Y logré, problemas por qué tenían? ¿Por convivencia o por el trabajo? ¿Por qué? no por convivencia, porque dije que eran sucios o porque no me gusta esto de él, no me gusta cómo come, Ya. Ok. cositas pequeñas. Sí. Está bien. Entonces, yo logré agarrar trabajo en Houston, de ropa de segunda, Ujú. estarla seleccionando por cada paca. Era un trabajo muy duro y muy poco pagado. Me pagaban $9 y me explotaban mucho. Yo entraba a las 7 y salía a las 3 de la tarde. O 6 creo, no me acuerdo muy bien. Pero solo nos daban el lonche, que era a las 12, y a seguir trabajando. Sí. Y trabajar y trabajar y trabajar. Y que si no hacíamos 5
pallet de ahí que pues nos despedían. Y ahí, o sea, nos cansábamos mucho. Era un warehouse que ni siquiera tenía ventiladores, nada, y el calor era insoportable. Pues le gritaban mucho a la gente, los trataban mal. Pues yo duré ahí porque pues no tenía otra opción ni nada. La muchacha que era líder como ella veía que yo era muy rápida, me cambiaban siempre de área, o sea, no me dejaban en un lugar estable. Hasta que yo le dije que me dejaran en un lugar estable, me fue a meter a una línea donde corre bastante ropa. Ujú. Y me fue a poner a lo último. Es donde se junta toda la ropa que no alcanza a agarrar los demás, que los de 20 demás que están antes de mí, para aventar la ropa. Entonces, mucho menos que ellos podían agarrar esa ropa, yo iba a agarrar todo lo que ellos no podían agarrar. Entonces, a mí hubo un tiempo que ninguno de ellos, como que se propusieron todos a no agarrar ningún trapo, y se me vino todo el montón de ropa. Y la muchacha subió y me fue a gritar muy feo. Y yo me sentí muy mal y pues lloré ahí. Y yo dije, no, yo me voy. A mí esto no me gusta. Sí. Mi tía no estaba en Houston. Yo no conocía cómo irme para mi casa, no conocía nada. O sea, para el apartamento de mi tía no conocía. ¿En Houston es igual que acá que no hay transporte público o allá sí hay más? Ahí hay más, Sí. ahí hay más. Y como ella estaba como en el centro de la ciudad, entonces hay más. Ok. Entonces, O sea, por lo menos no necesitabas el carro, pues. ella me explicaron cómo usar el metro. Ujú. Me sacaron una tarjeta para usarlo, me explicaron cómo, en qué parada me iba a bajar y todo, que contara las paradas y así, Ya, para saber cómo. Y pues yo ya me iba dirigiendo más o menos cómo. ya. A lo que pues yo dije, no, yo me voy, salí llorando, agarré mis cosas y me fui. De una vez. Sí. O sea, no te Y aguantaste todos se más. me quedaron viendo como que, ¿para dónde va? Yo me fui. Y la muchacha me dijo, oye, ven, que se está juntando la ropa. Y yo le dije, recoja esa mierda usted que yo no la voy a recoger. Me fui y pues le llamé a mi tía, no me contestó para decirle, y tampoco mi prima. Me fui llorando en todo el camino porque yo digo, yo estaba tan bien en El Salvador, prácticamente decía yo, y venir a este país a sufrir a alguien que me venga a gritar o Aguantar humillaciones. aguantar humillaciones que nunca recibí por parte de mis padres ni de nadie de mi familia. Claro. Pues me salí de ahí, me fui a pie. De enojada me fui y caminé muchísimo, que me salieron hasta ampollas en los pies. Duré como 2 horas caminando hasta llegar a la Uf. casa. Y con ese calor. Sí. Me conseguí una señora, una viejita, una señora ya viejita, viejita, y bien blanquita, con su pelo bien blanquito. Yo me le quedé viendo. Ella estaba en una gasolinera. Y yo pensé que la señora pues no hablaba español. Y la señora se me quedó viendo porque ella iba muy sudada, bien mojada y todo. Y me imagino que igual no tenías dinero tampoco No, no. para comprar algo, pues digo. Solo llevaba una botella de agua y un Monster. Y ya con eso me fui para la casa. Y mi teléfono. Ujú. Y tampoco no andaba línea. O sea, recién acababa de llegar, no tenía teléfono, no tenía señal ni nada. Y pues me fui hacia pie. La señora me dijo de que si estaba bien, de que por qué iba tan sudada y todo eso. Y yo le digo que pues acababa de pasar todo eso. Y ya la señora me dijo que tuviera cuidado. Me iba a dar dinero, pero a mí me dio mucha vergüenza y no se lo acepté. Y pues seguí caminando, llegué al apartamento de mi tía. Ya cuando yo llegué, ellas estaban ahí. Porque según que ese mismo día que ellas estaban, que yo iba a empezar el trabajo, bueno, que ellas se iban a ir se iban a venir para Dallas, Ujú. eh, pues yo me imaginé que ellas ya se habían ido.
Entonces yo les hablé y todo para ver si todavía seguían ahí, pero no me contestaban. Entonces me imaginé que ellas ya se habían ido. Y al llegar ahí, yo vi que ellas estaban ahí todavía. Y pues no, yo le empecé a contar a mi tía cómo me había tratado la muchacha. Y ellos ya habían trabajado ahí hace unos 10 años atrás y también les había pasado lo mismo, que también los humillaba, pero que así era el trabajo, pues. Sí. Y ellas ganaban a $7 la hora. Hace 10 años. Ujú. Y ahorita se ganaba 9. A 9, no tanta la diferencia. Sí, qué gran diferencia. Ahí está de que, pues, me vine de una vez con ellas para Dallas y empecé a trabajar ahí. Mi hermano mayor encontró trabajo en Samsung y él empezó a trabajar ahí. Acá en Dallas. Sí, empezó a trabajar y él muy feliz porque es algo que a él le gusta de los teléfonos. Siempre le ha gustado en destrozar las cosas y siempre repararlas. Ok. Y pues ya eso era de teléfonos y a él le gustaba mucho eso. Entró y pues todos los días llevaba contando cosas nuevas de cómo le iba y todo. Él logró meterme ahí mismo a trabajar, pero no duré mucho porque en eso estaban como pidiendo papeles la nueva empresa. Entonces decidieron en quitar a la gente que reciente había entrado, a quitar a la gente que ya tenía como más experiencia y que no tenía papeles. Entonces prefirieron quitar a la gente que no sabía nada y que recién había entrado, o sea, sin papeles. Ya. Y uno de esos era yo. Y empecé a trabajar en otra Samsung, en Coppel. También me fue bien. Samsung no les renovó otro contrato, ya no seguí ahí. Me fui a trabajar otra vez a construcción, a andar limpiando ventanas y todo. Pero la señora que nosotros teníamos nuestra propia cuadrilla y todo, pero la señora se aprovechaba de nosotros. No, duré una semana ahí, trabajé toda la semana y mi pago fue de $67. De trabajar de lunes a viernes, a 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con $67. 40 horas. 67. Más de ¿Y 40 qué les horas. dijo? O sea, Nos como, dijo pues eso de es que lo que como hay ya. nosotros éramos un grupo y que cada apartamento tenía su valor, que los apartamentos más chiquitos costaban $40 y que eso pues así, entre más rápido nosotros limpiáramos los apartamentos, más íbamos a hacer dinero. Pero esos apartamentos estaban muy sucios y ella quería que nosotros limpiáramos las ventanas por el lado de afuera, cosa que ella no tenía ni herramientas para limpiarlo. Quería que nosotros estuviéramos limpiando las ventanas con un palito del lado de afuera. O sea, ni siquiera tenía escaleras ni nada como recursos para poder limpiar. Sí. Entonces yo no, ya mejor ya no fui. No, pues claro. Y la señora siempre me escribía y pues yo le dije que no, que ella me estaba estafando y pues no. Claro. Y ya no fui. Una amiga me consiguió trabajo como de mesera. Pues también empecé a trabajar y todo. Me quedaba muy lejos. Pedí cambio, me cambiaron y todo. Y en eso que empezaron a contratar otra vez gente para Samsung donde estaba mi hermano, me dijo él que sí quería regresar. Pues yo le dije que sí, pues porque primeramente uno por el transporte y me quedaba súper cerca. Sí. Entonces yo le dije que sí, que estaba bien. Me dijo que tenía que hacer otros papeles porque pues ya no aceptaban eso porque ya estaban como vencidos. Ya no los aceptaba la empresa, tenía que entrar como con otro nombre. Okay. Y pues entré y todo. Y ya pues ahora ya hace poco me llegaron mis papeles, mi permiso de trabajo. Y ya entré con la empresa a trabajar. Ahí en Samsung. En Samsung. Súper. Sí. Y ya. ¿Y ya cuánto llevas ahí en Samsung? Llevo
de esta última vez, pues. Casi entré como en junio, julio. Ya casi ya voy a tener el año. Casi el año ya. Sí. Y así ha Muy sido toda bien. mi vida, Ok. poco a poco. ¿Y cómo te has sentido en Estados Unidos? O sea, digamos, estos últimos meses. Ahora sí sientes que vale Pues la pena quedarse acá, que valió la pena haberse ido, o sí, qué opinas? la verdad sí, al principio yo me quería regresar por los problemas de mi familia que teníamos con ellas y todo. Tuvimos muchos problemas con ellos. Decidimos irnos de ahí donde ellos, definitivamente. Y pues al mudarnos nosotros tres solos, pues ya nosotros éramos felices, hacíamos lo que nosotros queremos, y ahí nadie nos dice nada y todo. Y nos gusta bastante. Pues es tratarse de acomodar y ir viviendo el día a día, cosa que aquí pues se pasa muy rápido la vida. Cuando Ujú. uno menos siente ya tiene mucho tiempo acá. Pero sí, me ha gustado Estados Unidos. ¿Y tú As- sientes que ahora sí, digamos, en retrospectiva, valió la pena, o sea, todo lo que pasaron en Mira, México, todo, pues pues, por todas las la, cosas que han pasado para estar acá? pues la verdad sí. Sí, Yo pienso que yo nunca, como ya no tengo ese anhelo o ese afán de regresar a mi país, porque en sí no tengo el por qué regresar, sí, porque todo lo que pues yo amo está aquí, que son mis únicos hermanos. Y extraño mucho y todo a mi padrastro, pero él ya hizo su vida nuevamente, tiene su familia y todo, y pues es cosa que sí lo extraño y todo, pero es cosa que ya no, sí, pues ya está. ya eso ya pasó a otra vida. Y pues allá familia ya no tengo, solo unos cuantos primos y la mayoría de mi familia está acá. Y es por algo que sí quisiera regresar a El Salvador, pero solo como a visitar o hacerme de mis cositas en El Salvador, porque uno nunca sabe tampoco de que como que si uno va a regresar a El Salvador a su país, a su Sí, tierra. Pero sí, pero ahora estás más tranquila acá. sí, Ya sientes que te acomodaste, ya estás más ubicada. sí, poco a poco, no del todo, pero nos hemos sufrido aquí también, pero ahí vamos adaptándonos y ya estamos un poquito mejor, muchísimo mejor. Muy bien, Andrea. Muchas gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes por invitarme.